ese es el principal objetivo del convenio. Por lo tanto, cuando nos encontramos en un escenario de doble tributación, de inversiones que hagan chilenos en Estados Unidos o americanos en Chile, el convenio viene a aliviar ese efecto de doble tributación con objeto de permitir y facilitar nuevas inversiones o mayores inversiones entre ambos países. También es importante tener en cuenta que uno de los objetivos del convenio es fortalecer la cooperación entre ambas autoridades fiscales. Esto es relevante porque, en definitiva, con un convenio firmado con aspectos tributarios se abre un canal de intercambio de información entre ambas autoridades fiscales que puede ser distinto al que existía con anterioridad al convenio. Sin embargo, y esto lo vamos a comentar en la lámina respectiva, tenemos algunos comentarios respecto a qué tanta información comparte normalmente Estados Unidos con los países con los cuales tiene convenio. La entrada en vigencia del convenio, esto para tener la fecha nomás, pero el convenio está completamente vigente a partir de 1 de febrero de 2024 para todo tipo de renta. Por lo tanto, hoy día podemos contar con el convenio para efectos de las rentas que se produzcan desde este año en adelante. Lo que ocurrió hacia atrás no queda efecto, obviamente, al convenio, no tiene un efecto retroactivo y por lo tanto uno tiene que considerar de que las rentas que se benefician del convenio son las que se producen a partir de este año. Manuel, una pregunta. Cuando te refieres a las rentas que se generan este año, generalmente, hablando de impuesto a la renta, esas rentas van a ser tributadas al año siguiente. O sea, este año sería el cómputo, pero la declaración sería el 2025. ¿Esa es más o menos la mecánica en general? Claro, entonces imaginemos un caso estándar en donde un inversionista chileno tiene una renta, por ejemplo, por concepto de intereses en un bono que invirtió en Estados Unidos. Perfecto. Y que recibe durante el año 2024. Eso queda afecto a tributación en Estados Unidos de acuerdo a las reglas locales, pero eventualmente ese inversionista chileno tiene que reconocer esa renta para efectos de su formulario 22 que tiene que presentar en abril del año 2025. Y es en ese formulario en donde va a reconocer la renta extranjera y en donde se va a dar el crédito por el impuesto pagado en Estados Unidos en caso de haber habido un impuesto pagado en Estados Unidos como crédito, y ese es el método para aliviar la doble tributación. Vamos a entrar en algunos detalles. Perfecto. Para efectos de cuáles son los impuestos comprendidos, es importante considerar de que en Estados Unidos los impuestos comprendidos son los impuestos que están contenidos en el Internal Revenue Code y son principalmente los impuestos federales, los impuestos estatales, los impuestos al consumo o incluso algunos impuestos al patrimonio, como podría ser un impuesto a la herencia, no están comprendidos en este convenio para evitar la doble tributación. Desde el lado chileno, los impuestos que están contenidos en el convenio son los impuestos que están en la ley sobre impuesto a la renta. Por lo tanto, tampoco está contenido el IVA, el impuesto de timbre u otros impuestos que podrán aplicar a operaciones. Perdón, ese impuesto que tú te refieres, por ejemplo, el caso del impuesto a la herencia, solamente afectaría a las personas naturales, dado que las sociedades no mueren, digamos. Exactamente. O sea, las sociedades que fallece alguno de los socios, ¿no habría problema con el impuesto a la renta? Exactamente. Ahora, lo que sí resulta bien delicado es cuando una persona chilena tiene inversiones directamente en Estados Unidos, ya sea a través de un vehículo corporativo americano o tiene una cuenta bancaria en Estados Unidos directamente. Si esa persona natural fallece, las reglas americanas aplican sobre los bienes que están situados en Estados Unidos. Perfecto. Y por lo tanto, respecto de esos bienes, Estados Unidos puede aplicar un impuesto a la herencia, que es territorial, llamémoslo. Y ese impuesto a la herencia, una vez que se traen esos bienes a Chile por parte de la sucesión, preliminarmente no van a estar afectos a un sistema de crédito, sino que podrían estar afectos a una doble tributación. Al impuesto a la herencia en Chile. Claro. Entonces, ahí un poco la primera recomendación respecto de estructuras de inversión en Estados Unidos que te da el asesor americano es que para evitar el estate tax, que es el impuesto a la herencia, tú tengas un vehículo el cual es propietario de los activos americanos. Un vehículo no americano, puede ser un vehículo chileno o en otra jurisdicción. Perfecto, muchas gracias, queda clarísimo. Otro concepto que está contenido en el convenio que es relevante es el concepto de residente. Y este concepto de residente es importante respecto a aquellas personas o familias que han evaluado cambiar su residencia fiscal y domiciliaria, por decirlo así,
a Estados Unidos. Es importante tener en cuenta que en Chile la norma local tiene dos conceptos que son relevantes, el concepto de residencia y el concepto de domicilio. El concepto de residencia para efectos locales es que una persona está en Chile más de 183 días dentro de cualquier periodo de 12 meses. Entonces, dicho de otra forma, si yo quiero perder la residencia tributaria en Chile, tengo que estar más de 183 días fuera de Chile en un periodo de 12 meses. Entonces, a partir del día 184, yo podría alegar desde una perspectiva de residencia que he perdido la residencia fiscal en Chile. Pero luego Chile tiene una segunda norma de control que tiene que ver con el domicilio. Y el domicilio tiene que ver con la residencia, que es un aspecto físico, pero le agrega un elemento subjetivo, que es el ánimo de permanecer en el país. Y ese ánimo de permanecer en el país, la ley y la instrucción del Servicio de Impuestos Internos lo ha vinculado mucho con dónde la persona tiene el asiento principal de su negocio. Por lo tanto, si una persona quisiera perder residencia y domicilio en Chile sin aplicar el convenio, tendría que demostrar que ha estado más de 184 días fuera de Chile y además que ha trasladado el asiento principal de sus negocios a otro país. Para poner un ejemplo, si es una persona natural y tiene sus hijos en Chile en un colegio, la señora tiene trabajo en Chile y él es el único que está más de 183 días en Estados Unidos, ese cumpliría con el periodo, pero no cumpliría con el ánimo de tener su domicilio principal, porque tiene toda su actividad personal relacionada a su familia, a su entorno en Chile. Es una buena pregunta, Miguel. Y antes de algunas instrucciones recientes, uno pensaba que los aspectos personales o familiares eran más relevantes que los económicos, pero la ley y el Servicio de Impuestos Internos han confirmado que el aspecto más relevante para el test de domicilio es el factor económico. Perfecto. Entonces, en tu ejemplo, podría darse que esa persona tenga sus fuentes de ingresos principales en Estados Unidos, claro. Y aun cuando mantenga la familia y los lazos de amistad, etcétera, en Chile, podría alegar que ha perdido domicilio porque ha mudado el asiento principal de sus negocios fuera de Chile. Perfecto. Ahora, ese es un test que se hace caso a caso y que no hay una regla así de oro y por lo tanto uno tiene que, si que quiere perder ese concepto de domicilio, tiene que hacer varios pasos para lograrlo. Normalmente llevarse a la familia es un elemento relevante, claro. y junto con el aspecto del asiento principal de sus negocios. O sea, podría ser rechazado por el servicio una solicitud, claro, y ahí, si no es lo suficientemente categórico. Y acá el convenio agrega cosas que son bien relevantes, porque el convenio tiene en su artículo sobre residencia, tiene las normas que se llaman de tiebreak, como en el tenis. Y lo que hace es que ambos países alegan que la persona tiene residencia en su respectivo país. Por conveniencia tributaria. Claro, y el convenio me da las reglas de quién va a ganar ese tiebreak. Entonces, como podemos ver en la lámina, hay 4 o 5 test de tiebreak que se van aplicando por orden de importancia. Entonces, si un país gana el primero, inmediatamente es residente de ese país. Entonces, por ejemplo, si que tenemos una situación en donde Chile y Estados Unidos establecen que esa persona es residente en el respectivo país, la primera norma de tiebreak es decir dónde tiene su vivienda permanente. Perfecto. Y si que, por ejemplo, uno logra demostrar de que en Estados Unidos arrienda un departamento, pero en Chile tiene su casa principal y su casa de veraneo, etcétera, Chile va a decir yo gano el tiebreak porque acá tiene su vivienda permanente y allá tiene una residencia más bien de vacaciones. Perfecto. Y después, si en ambos países vivienda permanente, el segundo test es centro de intereses vitales y ahí toma el tema aspecto familiar. El aspecto familiar. En tercer lugar, una vivienda habitual. En cuarto lugar, la nacionalidad. Entonces, el cuarto lugar, la nacionalidad es relevante, porque ahí si Chile dice, no, esta persona es nacional chilena, gano el tiebreak. Perfecto. Y finalmente una resolución de mutuo acuerdo, que es un procedimiento bien complejo en donde ambas autoridades fiscales se ponen de acuerdo para decir de dónde es residente esa persona. Es complejo, esto es complejo, pero nosotros a nivel del estudio vimos mucho análisis de pérdida de residencia desde el 2019 y también pasando 2020, 21 y hasta el 22. Hoy día no vemos con tanta masividad ese tipo de preguntas, pero en definitiva Estados Unidos siempre era una jurisdicción atractiva para migrar. Y hoy día el tratado, y con esto quiero que se quede, el tratado me da reglas
claras para ver de dónde soy residente. Perfecto. Independiente que si una persona toma la decisión de ser residente americano para efectos fiscales, tiene que considerar lo que eso conlleva para efectos de pago de impuestos de sus rentas de fuente mundial. Claro. Eso es un elemento que hay que ver con el asesor americano, etcétera. Ahora, las rentas que obtenga en Chile, y esto me imagino que tiene que ver, no sé si aplica el tratado, si un chileno se va a Estados Unidos con su familia, su señora, sus hijos, etcétera, y se instala en Miami, que parece que ha sido un buen lugar atractivo para ir a residir, y está todo el año allá, viene muy pocas veces a Chile, pero mantiene en Chile rentas, tiene departamentos, y tiene una pequeña industria en Chile que sigue funcionando, y esas rentas que tiene en Chile van a tener beneficio del tratado porque va a empezar a pagar impuestos en Estados Unidos por su negocio allá, digamos. Claro, en ese escenario la conclusión debiera ser de que él pasa a ser residente en Estados Unidos y por lo tanto en Chile tributa como un no residente. Claro. Y en Chile tributa con un impuesto adicional, que es el impuesto que se le aplica a los no residentes cuando él reciba dividendos o renta de sus activos chilenos, y en Estados Unidos él va a tributar como residente por sus rentas de fuente mundial. Estados Unidos tiene una lógica que captura todas las rentas de sus contribuyentes, y en Estados Unidos va a tener que utilizar como crédito los impuestos pagados en Chile, bajo la ley americana. Perfecto, pero le aplica el tratado. Sí, le aplica el tratado. Le aplica el tratado. Extraordinario. Bueno, vamos a ver los tipos de renta que contiene este convenio. Yo creo que este puede ser uno de los más relevantes. Sabemos que los dividendos que se pagaban desde Estados Unidos hacia Chile pre-convenio normalmente estaban sujetos a una tasa de retención de 30% de impuestos, el famoso withholding tax de 30%. Bueno, para efectos de aliviar la doble tributación, el convenio establece una limitación de esa tasa que aplica en los casos de Estados Unidos a Chile, y por regla general esa tasa baja a 15%, de 30 a 15%, pero incluso puede bajar a 5% en aquellos casos en que el residente chileno tenga un porcentaje de propiedad de 10% más del vehículo americano. Entonces, dicho de una manera como bien concreta, si es que un inversionista chileno participa a través de una sociedad chilena de una, llamémosla una LLC americana, y esa LLC americana tiene un portafolio de inversiones financieras e inversiones inmobiliarias, esa LLC preconvenio, cuando distribuía dividendos, queda sujeta a un impuesto de 30% en Estados Unidos. Hoy en día esa misma LLC, respecto a la cual ese inversionista la controla, la tiene más del 10%, va a sujetarse a una tasa de retención del 5% en Estados Unidos. Eso va a implicar en definitiva que el flujo que llegue a Chile va a ser bastante mayor, como lo vamos a ver en un ejemplo a continuación. ¿Esa regla es absoluta en el sentido que tiene que tener una participación del 10 o más, o podría ser el control y un porcentaje mucho menor, o menor, digamos, un 2%, pero ser el administrador pleno de la sociedad, en ese caso no aplica? No, el convenio habla de un porcentaje de 10% más, para aplicar la tasa reducida de 5%. Y esto, como entra en vigencia el 1 de febrero, van a ser los dividendos que se generen a partir del 1 de febrero para el año tributario 2025. Claro, exactamente. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la inversión en portafolio? Normalmente el inversionista chileno no va a tener un porcentaje de 10% más respecto de esa inversión agua abajo, y por lo tanto ese dividendo que paga, no sé, una compañía americana, Apple paga un dividendo a la LLC del inversionista chileno, normalmente eso va a ir con una tasa del 15 y no del 5, porque no va a tener el control, pero ya se rebaja bastante la tasa. O sea, en el fondo, si ese dividendo pasa por una sociedad americana, de la cual posee más del 10% el chileno, ese mismo dividendo, al pasar por la sociedad, le permite reducir el impuesto al 5% cuando le llegue el retiro. Digamos. Claro, pero tú tienes que igual ver quién distribuye el dividendo, porque en este caso, en mi ejemplo, si es que Apple distribuye y hay una LLC que es transparente, va a haber inmediatamente el inversionista extranjero afuera, y como no tiene más del 10% en Apple, va a retener el 15%. Pero una diferencia que puede ser relevante, Miguel, es lo que pasa con las inversiones inmobiliarias que están haciendo las familias y empresarios chilenos a través de un vehículo, a través de una LLC, en donde sí pueden tener participación indirecta de más del 10% del proyecto en particular, en donde sí podríamos aplicar la tasa del 5%. Perfecto. Muy interesante y conveniente. Aquí, esto es un ejemplo de
principalmente de flujos, de cómo quedaría hoy día una distribución de dividendos en donde en la columna izquierda tenemos con convenio y la columna derecha sin convenio. Entonces tenemos una utilidad bruta en Estados Unidos de 100, en donde se le aplica un impuesto corporativo en Estados Unidos de 21%, y por lo tanto hay un dividendo disponible para distribuir a Chile de $79. Preconvenio, en la columna de la derecha, teníamos que eso le aplicábamos un 30% sobre los 79 y llegábamos a un impuesto total, si sumábamos el corporativo con la retención, de 44.7 en Estados Unidos sin convenio. Y el dividendo neto que llegaba a Chile era de 55,3. Hoy día, con convenio y en el escenario más ventajoso, que es la tasa del 5%, vemos que tenemos los mismos 79 disponibles para distribuir, a eso le aplicamos un 5%, y el impuesto total en Estados Unidos es de 24,95. Entonces, como pueden ver, tenemos 20 puntos de diferencia notable, respecto a la tributación total, y el dividendo neto que llega a Chile es de 65,05. Entonces, ahí se puede ver gráficamente cómo alivia la doble tributación, porque en definitiva esos flujos llegan a Chile, obviamente tendrán que tributar en Chile, pero van a poder utilizar como crédito los impuestos pagados en Estados Unidos. Y ahí también precisar que el impuesto corporativo siempre se va a aplicar, con o sin convenio. Claro, el impuesto corporativo en Estados Unidos es el impuesto a las utilidades que tengan las empresas, y eso no se alivia porque es un impuesto local. Perfecto. Eso es lo que te iba a comentar. Ese impuesto no se puede dar como crédito porque la sociedad que lo genera es una sociedad norteamericana. El socio, el accionista socio, ese es chileno. Ahí puedo hacer el beneficio del monto del retiro por el 5%. Pero lo pagado en Estados Unidos con la tasa del 24, eso queda en Estados Unidos. No, mira, quiero hacer una precisión ahí respecto para que se entienda bien. Chile, cuando da los métodos para aliviar la doble tributación, te permite utilizar como crédito los impuestos pagados en el extranjero, no solamente el que aplica el dividendo, o sea, no solamente el withholding de 5, sino que puedes ir a buscar el impuesto corporativo. Ya. La complejidad de eso, y esto es un tema bien práctico que hemos visto en inversión en Estados Unidos, es que un Google, un Apple o lo que sea la inversión subyacente, es muy difícil que te dé un certificado que diga que ellos pagaron 21% sobre sus utilidades. Distinto es el caso de aquellos proyectos en donde tú tienes un mayor grado de injerencia y control, como pueden ser proyectos inmobiliarios, en donde tú controlas el vehículo operativo y puedes obtener ese certificado y te traes completo el crédito. Entonces, para ser bien preciso, la ley chilena permite traerte como crédito el impuesto corporativo, pero va a haber una complejidad material, al menos actual, de poder reconocer que esa empresa pagó ese impuesto corporativo para que tú lo puedas utilizar en Chile. Ya. Además, yo creo que acá hay un desafío de nuestra autoridad fiscal de poder conocer cuáles son los documentos y formularios que Estados Unidos puede proveer para efectos de aplicar este convenio. Porque en definitiva, a veces el fisco chileno, el servicio, quiere ver un formulario muy particular, muy preciso, y la autoridad fiscal extranjera simplemente no lo emite. Pero eso no quiere decir que no tuviste afecto a ese impuesto en el extranjero. Ahora, siguiendo la misma línea de tu explicación, si yo invierto con un vehículo norteamericano, del cual yo controlo, y hago una inversión inmobiliaria en un fondo norteamericano, que no lo controlo, pero que es un fondo que tiene cercanía con nosotros porque vende sus cuotas acá en Chile, a chilenos, básicamente, y eso existe en muchos casos. Ahí sí podría hacerlo porque ese fondo son personas que tienen mucha cercanía con el inversionista local chileno y te pueden dar ese certificado. Ahí podría aplicar. Ahí podría aplicar. Y de hecho hay mucha inversión inmobiliaria en Chile de sociedades constituidas en Estados Unidos, pertenecientes y controladas por chilenos, que invierten en esos fondos y no directamente en un inmueble, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Ahí tú podrías acceder a tomar esos formularios. los dos descuentos, el de la inversión en el fondo más el de la sociedad, el 5%, digamos. Exactamente. Y Manuel, José, dentro de las preguntas que nos han empezado a llegar a través del chat, un cliente nos pregunta qué sucede con los clientes o con estas personas naturales que tienen la doble nacionalidad, tanto americana y chilena, pero vive en Chile. Ahí en ese caso, ¿a dónde tributa? ¿Cómo aplica el tratado de doble tributación? Sí, desde una perspectiva chilena, Chile va a hacer el test de residencia y domicilio que yo les comentaba anteriormente para ver si es que esa persona es residente domiciliada en Chile bajo norma local. Si llegamos a esa conclusión, esa persona va a ser considerado residente en Chile para efectos tributarios,
lo cual implica un desafío porque normalmente Estados Unidos va a considerarlo también residente Exacto. en Estados Unidos porque tiene normas muy estrictas de pérdida de residencia fiscal. Entonces, es ahí donde esa persona va a tener que determinar en qué país se toma el crédito por el impuesto pagado en el otro. Ok. Normalmente, y esto es un tema empírico, o sea, puede cambiar, normalmente esas personas terminan declarando su impuesto en Estados Unidos por las medidas de control que Estados Unidos tiene respecto al cumplimiento tributario, pérdida de nacionalidad y otras sanciones que pueden haber, y se dan como crédito los impuestos pagados en Chile. Perfecto. Pero puede darse, para ponerlo en el extremo, un ejemplo que es bien común en Chile, las personas que van a estudiar posgrado a Estados Unidos y tienen un hijo allá y tiene nacionalidad norteamericana y nunca más estuvo en Estados Unidos, va de turismo nomás, Sí. trabaja en Chile, es gerente importante de una compañía chilena, tiene todo, el 99% de sus ingresos en Chile, y salvo que ha comprado un par de acciones en Estados Sí. Unidos. ¿Tendría que tributar en Estados Unidos por todas sus rentas en Sí. Chile? Bueno, el caso de esos niños que nacen allá, al principio se ve como una buena noticia la posibilidad de tener ese pasaporte, pero luego si realizan actividad económica relevante en Chile, hay que revisar su situación tributaria. Nosotros, a modo como de oficina, hemos visto casos de solicitudes de pérdida de residencia en Estados Unidos para Por casos ese como el que motivo. tú describes y que son procesos engorrosos. Y más aún cuando hay un patrimonio un patrimonio relevante ya construido por esa persona. Por lo tanto, uno deberá anticiparse y eventualmente tomar una definición en un momento en que la persona, sea ya joven o adulto, tenga claro dónde va a vivir o dónde va a residir para ver qué hacer con su situación tributaria. Ahora, es complejo también decir, bueno, voy a renunciar al pasaporte. Sí, para la nacionalidad norteamericana. Porque al final Estados Unidos te ofrece todos los beneficios de su pasaporte, pero eso tiene un costo. Tiene un costo. Y hay que ver si es que lo voy a hacer y tomo ese costo y cómo alivio la doble tributación, pero sin duda que el convenio viene a dar herramientas para que eso ocurra. Ahora, en el caso de que esa persona acá en Chile, cuando tú llenas en general casi toda la parte contractual, una de las cláusulas que tiene todos los contratos, y es por normativa norteamericana, nosotros tenemos, en el caso del BCI, oficinas en Estados Unidos y somos dueños de un banco en Estados Unidos, la cláusula FATCA. El indicio es evidente, esa persona tiene que declarar que tiene nacionalidad norteamericana. Ya va a haber un antecedente en Estados Unidos, porque esa información fluye hacia Estados Unidos, de que él tiene nacionalidad norteamericana. Entonces, no es tan simple evitar que Estados Unidos sepa que esa persona, dónde está su tributación, digamos. Totalmente. Miguel, yo creo que acá es una declaración jurada. Asumiendo que la información se declara de manera correcta, el fisco americano va a tener esa información y por eso te digo que va a haber que tomar una definición respecto a la situación de esa persona. Pero lo que no recomiendo que ocurra es que es como no hacer nada y pensar que va a pasar bajo el radar, porque eventualmente en un viaje o le puede llegar una comunicación respecto a que no ha declarado renta en cierta cantidad de años y después regularizar eso es caro y complejo. Bueno, en este cuadro solamente queríamos mostrarle cómo aplica el sistema de crédito. Es similar a la lámina anterior, pero si ustedes ven en las últimas dos líneas del cuadro está la forma en cómo aplica los créditos en Chile. Entonces, cuando no teníamos convenio, teníamos la misma tributación que les comentaba anteriormente, en donde hay un dividendo neto recibido de Estados Unidos de $55,3 y tengo como un crédito total disponible por impuestos extranjeros de 31,61. Acá, como ustedes pueden ver, antiguamente se perdía parte del crédito del impuesto pagado en Estados Unidos por nuestro sistema tributario local. Y por lo tanto yo después le aplicaba el impuesto corporativo en Chile de 27%, le daba un crédito de 23,46, que era lo máximo que podía utilizar, y me quedaba entonces un dividendo neto recibido en Chile de 55,3 y me quedaba algún impuesto pagado en Estados Unidos como crédito contra los impuestos finales. Pero si ustedes ven el flujo que quedaba disponible en Chile era 55,3. Con convenio tenemos que el flujo disponible, y voy a resumir,
en la tasa del 5% es de 63 y en la tasa del 15% es de 67,15. Es importante tener en cuenta que si que la sociedad chilena que invierte en Estados Unidos a través de este sistema tuviera pérdidas, por ejemplo, acumuladas de años anteriores o tiene pérdidas relacionadas con su negocio local, estas utilidades que recibe del extranjero son compensadas por esas pérdidas y eventualmente podría, en su renta líquida imponible bajo norma local, no tener que tributar por lo que recibe desde su inversión en Estados Unidos, entendiendo que puede compensar con las pérdidas locales o con pérdidas de arrastre. Perfecto. Muy bueno. Otra renta que puede resultar relevante para las inversiones es lo que respecta a los intereses. Preconvenio, los intereses que se pagaban desde Estados Unidos a Chile, por regla general, estaban sujetos a una tasa de retención de 30%. Esto no obstante que en Estados Unidos habían instrumentos de deuda que podían acogerse a una exención. Normalmente cuando uno ve inversiones en bonos u otros instrumentos de deuda que son con una alta presencia bursátil, por decirlo así, se acogen a un régimen de exención y por lo tanto no tributan en Estados Unidos. Pero en caso de que, por ejemplo, una estructura chilena implicaba financiar un vehículo en Estados Unidos con un préstamo intragrupo, antes los intereses que generaban ese préstamo intragrupo quedaban sujetos a una tasa de tributación en Estados Unidos de 30%, y ahora con el convenio van a quedar sujetos a una tasa de tributación de 15% por los primeros 5 años de aplicación del convenio, y a partir del año sexto en adelante esa tasa baja a 10%. ¿Ya? Entonces, esto puede resultar interesante para aquella estructura de inversión que se ha financiado el vehículo americano a través de una combinación de deuda y capital. Por el componente de deuda, esa generación de intereses va a estar sujeta a una tasa de tributación menor en Estados Unidos. Perfecto. Las ganancias de capital, esta es otra renta que puede resultar relevante en las inversiones, pero acá hay un elemento que es bien relevante actualmente, que hoy día Estados Unidos no aplica impuestos a las ganancias de capital por la inversión en acciones en Estados Unidos. Por lo tanto, el convenio no viene a aliviar una situación que actualmente ocurra. Pero lo que sí hace el convenio es que establece una tasa máxima de 16% de impuesto a la ganancia de capital, y eso puede ser relevante si es que el día de mañana Estados Unidos cambia sus normas respecto a las ganancias de capital obtenidas por extranjeros. Por ejemplo, si es que Estados Unidos dijera que los extranjeros quedan afectos al impuesto equivalente al impuesto corporativo a las ganancias de capital y me quieren aplicar un impuesto de 21, el convenio me lo limita a 16. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa en el caso chileno? El proyecto de ley que está en el Congreso, todavía en calidad de proyecto, eleva en Chile la tasa al 23% del 10% que tenemos hoy día, el impuesto a ganancia de capital. En el caso de un norteamericano que esté invirtiendo en Chile, y que no sea institucional, digamos, sí, va a tener que pagar, va a tener este beneficio del 16%. Es que el convenio, y me adelanto tal vez la próxima lámina, pero el convenio tiene un beneficio para las inversiones en acciones con presencia bursátil, que es equivalente al artículo 107 que teníamos en Chile anteriormente, en donde dejaba exento totalmente la ganancia capital. Y el convenio mantiene eso. Entonces, un inversionista americano invirtiendo en la bolsa chilena en acciones que tienen presencia bursátil y obtiene una ganancia, queda exento por aplicación del convenio. Entonces queda mejor que el inversionista local, porque no se le aplica el 10 y tampoco se le podría aplicar una tasa aumentada por una norma local. O sea, si se modifica esa tasa del 10 a 27, el inversionista americano sigue beneficiándose del convenio y quedando exento de tributación en Chile. O sea, una sociedad norteamericana con un control sobre el 10% de un chileno que compra acciones chilenas desde Estados Unidos, se le aplicaría ese beneficio, y después los dividendos de esas acciones chilenas que van a Estados Unidos, se le aplicaría el beneficio del 5% a la vuelta, digamos. Formalmente sí, Miguel, pero vamos a ver que este convenio tiene algunas cláusulas de limitación de beneficio que tienen como objetivo asegurarse que quien obtiene el beneficio tributario sea residente del país respectivo. Perfecto. Entonces, en tu ejemplo... El controlador final, digamos. Claro, en tu ejemplo yo diría que Estados Unidos podría denegar el uso del convenio por decir de que esa estructura finalmente tiene un... evasión tributaria, no, pero tiene un residente chileno más que americano.
y por lo tanto podría poner en duda la aplicación de esta exención. Pero yo creo que estructuras corporativas que tengan un nivel de substancia relevante en Estados Unidos, con administración, eventualmente con oficinas, con otros negocios, con una lógica de que hay una relevancia tal en Estados Unidos que permite considerar que esa estructura corporativa es residente tributaria en Estados Unidos, este beneficio de la exención de las acciones vendidas en Chile debiera aplicar. Aunque haya un chileno que controle más del 10% de esa compañía. Claro, en definitiva ahí tú vas a decir, esa sociedad americana paga impuestos en Estados Unidos, claro, no es transparente, no son estables, paga impuestos en Estados Unidos y por lo tanto tiene derecho a aplicar la red de convenios que Estados Unidos tiene, incluso con Chile, y independiente de que el accionista sea chileno. Perfecto. Y Manuel, otra de las preguntas que nos han llegado, para empezar a aplicar este tratado, es necesario, ¿cierto?, actualizar el formulario W8, ¿cierto? O sea, se tiene que firmar con fecha posterior al 1 de febrero del 2024, pero ¿cómo funciona el tema del registro de las inversiones en el exterior ante el Servicio de Impuesto Interno? ¿Ese registro es para los créditos o aplica para todo? Sí, hoy día, dos cosas a tu comentario, Rosario. Sí, lo primero es que hay que actualizar el formulario con el objeto de informar de que ahora el inversionista viene de un país con un convenio. Y se acoge a se acoge al convenio porque eso en definitiva, ese W8, el inversionista se lo entrega a su banco, que es su agente retenedor. Y por lo tanto es el agente retenedor el responsable de aplicar una tasa u otra. Entonces si tú logras demostrarle al agente retenedor que tú eres un residente en Chile y que ahora tiene un convenio, ese agente retenedor va a poder aplicar las tasas reducidas que hemos comentado. Eso por una parte. Y lo segundo es que hoy día hay una declaración jurada para inversión en el extranjero que tienen que hacer los chilenos cuando invierten en el extranjero. Y esa declaración jurada diría yo que tiene dos grandes objetivos. Uno, que tú puedas demostrar cuánto fue el capital que tú sacaste de Chile para invertir. Sí. Y eso te da un escudo tributario respecto a que todo lo que tú traigas por sobre el capital tributa en Chile, pero no el capital invertido. Exacto. Y lo segundo es que te permite también demostrar de que tú esos fondos lo invertiste en el extranjero y te puedes acoger al régimen de créditos por impuesto pagado al extranjero bajo ley local. Entonces, en definitiva, esa declaración jurada uno tiene un incentivo importante más allá, obviamente, del cumplimiento tributario porque te permite que te respeten tu costo. Y segundo, te permiten acceder al sistema de crédito por impuestos pagados al extranjero. Entonces es algo que uno debiera estar preocupado de hacer, es una declaración jurada anual sí. Y en definitiva, y también hay un registro de inversión extranjero que uno puede acceder a través de la página del Servicio de Impuestos Internos bajo su RUT, en donde uno va registrando también las inversiones que ha hecho. Es un registro, llamémoslo voluntario, pero se complementa con la declaración jurada. ¿Y esto va a aplicar siempre para las personas naturales directamente en Estados Unidos? No es necesario tener un LLC entre medio. O sea... No, para efectos de hacer una inversión y de informarla, no. Pero me vuelvo un poco al comentario anterior. No parece ser una estructura ideal tener una persona natural invirtiendo directamente en activos americanos sí. por efectos tributarios americanos. Exacto. ¿Okay? Manuel, esa declaración jurada es una declaración que tiene que hacerse ante el Servicio de Impuestos Internos adicional de la declaración que se hace y formulario que se hace ante el Banco Central cuando una persona saca capitales chilenos por invertir en extranjero. Sí, ¿es adicional? Es adicional. Claro, porque la información al Banco Central es más bien una información que el cliente le da al banco comercial informando como el código, la naturaleza de inversión que va a hacer en el extranjero. Y el Banco Central queda con esa información para efectos de registro. Pero el Servicio de Impuestos Internos te pide esta declaración jurada para efectos tributarios. Perfecto. Solamente quería volver atrás un segundo y que tiene que ver con la situación de la ganancia de capital de sociedades que puedan tener un activo inmueble bajo ella. Y esto puede ser relevante para aquellas personas que han adquirido un inmueble en Estados Unidos, ya sea para efectos familiares o para efectos de inversión, a través normalmente de una LLC americana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que
si que el día de mañana se vende ya sea el inmueble directamente o se vende la LLC, Estados Unidos tiene un régimen de tributación para no residentes invirtiendo en inmuebles americanos, y el famoso, no sé si famoso, pero se llama FIRPTA. Y el FIRPTA aplica independiente del convenio. Entonces, Estados Unidos tiene una norma de control que dice, bueno, si un no residente viene a comprar o invertir en un inmueble americano, cuando él venda ese inmueble va a haber una tributación que aplica y el convenio no la libera, ¿ya? Para tenerlo en cuenta. Otro tipo de rentas que contiene el convenio con beneficios son las regalías. Y esto tiene que ver, por ejemplo, lo ubico desde Chile hacia Estados Unidos. Cuando un inversionista chileno está pagando una regalía hacia el extranjero, normalmente se aplicaba un impuesto de retención en Chile del 30%. Y ese impuesto, a su vez, normalmente el beneficiario en Estados Unidos te pedía que tú lo financiaras. O sea, te decía, a mí págame libre de impuestos, y quedas afecto entonces tú indirectamente a ese impuesto. Post convenio, esa tasa del 30 baja al 10 por regla general, e incluso puede aplicarse una tasa del 2% respecto a algún tipo de pago de regalías por derecho a uso de equipos industriales, comerciales o científicos. Y por lo tanto, aquel inversionista que porque paga por alguna patente, porque paga por algún software, porque paga por algún derecho de imagen, lo que sea, a Estados Unidos, donde tenía que soportar ese 30% de impuestos en Chile, el convenio viene a rebajar esas tasas de manera relevante. Los servicios, esto también puede ser importante para aquellos inversionistas que, por ejemplo, tenían que contratar en Estados Unidos asesores legales, financieros, contables, etcétera, y pagaban esos servicios desde Chile. Normalmente esos servicios estaban afectos a un impuesto del 15%, que a su vez tenían que costear porque el prestador del servicio te pedía el monto sin retención. Claro. Bueno, post convenio, esa tributación queda en cero, por regla general, obviamente hay que mirar en detalle, pero quedan cero, y por lo tanto se debieran hacer más fluido las contrataciones de servicio directamente desde Chile al extranjero a través de esta estructura. Ahora, si un chileno presta servicio en el extranjero y tiene residencia en Chile, ¿los ingresos que recibe desde el extranjero los tributa solamente en Chile o le van a hacer el descuento en Estados Unidos del impuesto local? O sea, me imagino que... Si que le están pagando a Estados Unidos, hoy día debería aplicar el convenio y por lo tanto no debería haber retención en Estados Unidos respecto de esa renta que obtiene por servicio, y por lo tanto, y ese prestador de servicios chileno, al menos desde una perspectiva fiscal chilena, tiene que reconocer esos ingresos para efectos de su global complementario o un impuesto a la renta, dependiendo de la estructura que tenga. Aplique el impuesto local, pero allá no tiene... Allá no tendría impuesto. Bueno, respecto a los métodos para eliminar la doble tributación, el mismo convenio establece una obligación a los países que tienen que establecer métodos para eliminar la doble tributación. Y en Chile, el método para eliminar la doble tributación es que puedas utilizar como crédito los impuestos pagados en Estados Unidos contra tus impuestos locales. Y respecto a esto, Miguel, solamente recordar que la ley chilena permite que tú puedas utilizar como crédito no solamente el impuesto que se aplicó a la distribución de dividendos, sino que puedas ir a buscar el impuesto corporativo, ¿ya? Y ahí va a estar más bien el desafío de cómo logras tú documentar eso de una manera que sea satisfactoria para el servicio de impuestos internos. Y eso lo hemos visto como hoy día como un desafío. ¿No hay una circular, de servicios sobre esa materia? Hay circulares como regla general respecto a la documentación que hay que aportar para efectos de ocupar los impuestos pagados extranjeros como crédito, pero no una particular para el convenio con Estados Unidos. Después que se aprobó el convenio no hay algo... No ha habido algo nuevo. Pero debería salir, me imagino, ¿no? Y alguien podría ir a preguntar al servicio, oiga, mire, Estados Unidos lo que me da, bajo su norma, es este certificado y este papel. O sea, si usted quiere que alguien le emita algo más detallado por ley local, ellos no están obligados a hacerlo. Y a mí como asesor me ha tocado
de alguna manera enfrascarme en esas discusiones con el Servicio de Impuestos Internos, y es complejo porque ellos tienen un ideal de certificado que a veces los otros países no lo emiten. Claro. Y ahí quedamos un poco, terminas teniendo que ir a litigar esto. Claro. Y bueno, y eso es largo y incierto. Y ahí, un poco también recogiendo otra de las preguntas, tenemos varias preguntas, si podemos volver a explicar cómo tributa la ganancia capital en los instrumentos de renta fija. Porque tú mencionabas que en el caso que tengan presencia bursátil, esos instrumentos no están afectos al withholding tax, sí, pero que sería en el caso de los bonos corporativos cuando reparten sus cupones, eso quedaría exento de impuestos. A lo mismo cuando son estructurados, que cuando reparten los cupones, sería el mismo caso también, pero si podemos eso volver, sí, a mencionarlo, tenemos varias preguntas. Yo diría, Rosario, que eso que tú me mencionas tiene dos patas. Uno, yo diría, cuando hay pago de cupones, tenemos que aplicar el artículo de intereses, ¿ya? Y el artículo de intereses tiene una tasa, un límite de tasa de 15% por los primeros 5 años y después 10%. Un 10% por regla general, pero eso no obsta a que cada país tenga un régimen preferencial, incluso de exención, respecto a algunos instrumentos. Por ejemplo, si uno mira en Chile, los bonos del artículo 104 están sujetos a una tasa preferencial del 4% bajo norma local. Por lo tanto, el convenio que tiene estas tasas mayores, o sea, estos límites mayores de 15 o 10%, no impiden que Chile, claro, pueda aplicar una tasa del 4% respecto de algunos intereses. Es un techo, ¿no? Es un techo, claro. Y lo mismo ocurre con Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos tiene instrumentos de deuda que bajo ley americana, un 144A, se someten a un régimen de exención para no residentes, sí, eso se aplica independiente de que el convenio tenga techos más altos, porque yo estoy acá abajo en el piso. Obvio. Y por lo tanto, voy por la exención. Claro, el convenio nunca me puede dejar, y esto es como un principio, el convenio nunca me puede dejar peor que antes del convenio. Entonces, si yo aplicaba una exención, el convenio no me la puede quitar. Okay. Es una especie de principio pororreo. Sí, un principio como que el convenio viene a aliviar la doble tributación, no agregar tributación adicional. Pero en ese caso, ese bono corporativo, 144A, que se acoge a este régimen de exención, sí, cuando me reparta ese cupón, en, sí, Estados Unidos no me van a retener el impuesto. No. Una vez aquí en Chile, ese cupón, ¿cómo va a tributar? ¿Ahí aplicaría este acuerdo de doble tributación? No, porque ahí es tributación local. Ahí ya es... Ahí esa renta ingresa a tu global complementario. Si eres persona, tu global complementario, y si eres empresa, entra a tu base de impuesto de primera categoría. Perfecto. Y como no pagó impuestos en Estados Unidos, no hay un sistema de crédito, sino que va poco directo a la vena, a la base. Perfecto. ¿Ya? En el fondo, la regla es que los impuestos, para ponerlo en este caso particular, los impuestos que aquí están afectos a las rentas de chilenos residentes, sea de Estados Unidos o las locales, están afectas a la tributación local y eso no se altera por el convenio. No. Por ejemplo, la persona que tiene una tasa marginal del 40% de su global complementario no va a alterar esa tributación por el convenio, para que entendamos bien. Exactamente. Esto es para rentas de fuente extranjera que antes pagaban impuestos dobles en Estados Unidos con retenciones más el impuesto local. Exactamente. Ahí está la intervención del acuerdo. Está el convenio, claro. No cambia la tributación local. Lo mismo en Estados Unidos. Claro. La tasa federal de impuestos se mantiene para los que son inversionistas chilenos allá con un vehículo en Estados Unidos. Claro. Yo te diría, Miguel, que eso es relevante porque pre-convenio uno podría hacer un modelamiento de cuál es la carga tributaria completa de la inversión tomando en cuenta todos los impuestos que pagó en la cadena. Claro. Y yo te diría que normalmente el impuesto con convenio, haciendo el mismo ejercicio, se rebaja. Porque en definitiva te lo das como crédito completo o accedes a un mejor sistema de crédito, etc. Ahora, solamente para que no quede la segunda pata de tu pregunta, Rosario, ¿sí?, que tiene que ver con qué pasa si yo agarro ese bono corporativo y lo vendo. Ahí lo que se aplica es el artículo de la ganancia de capital. Claro. Y no los intereses. Y lo que dice el artículo de las ganancias de capital, dice, respecto de cualquier otro bien, está en la parte final de este cuadro, que es cualquier otro bien que no esté comprendido en la otra hipótesis, que son principalmente acciones, bienes raíces, naves o aeronaves, y por lo tanto ahí entraría un bono, solamente tributan al país de la residencia.
Perfecto. Eso quiere decir, un chileno invirtiendo en un bono corporativo en Estados Unidos lo vende, hace una ganancia en la venta. Claro, ahí en Estados Unidos no va a pagar. No va a pagar y paga en Chile. Chile, sí. Claro. Y para eso es necesario tener firmado el W8. Sí. Obvio. Sí. Lo que te iba a preguntar es que el impuesto o sea, recibido el ingreso desde Estados Unidos en una sociedad chilena o una persona natural, no, persona natural con contabilidad tendría que ser, ¿Sí? para que aplique la pregunta que te voy a hacer. Si tiene contabilidad en pesos, va a tener que hacer la conversión a pesos de su inversión cuando haga su declaración de impuestos y podría haberse afecto también a un impuesto por la diferencia de tipo de cambio. Sí. Si el chileno tiene la sociedad o la persona natural su contabilidad en dólares en Chile, esa diferencia de tipo de cambio no se le aplicaría. ¿Es un beneficio adicional para el...? Efectivamente, o sea, el efecto de tipo de cambio es un efecto que va a resultado tributario, Claro. en donde yo comparo el monto del tipo de cambio al momento de la inversión con el tipo de cambio el 31 de diciembre. Y si esa variación de tipo de cambio es que el dólar ha subido, Sí, positiva. lo que presume la ley tributaria es que tú tienes una renta equivalente a Una ganancia capital, a esa variación. Claro. Más que ganancia capital es renta de tu inversión, porque te dicen, oye, tú antes invertiste con un dólar 800, tenías 800 y hoy día tienes inversiones por 1000. Por lo tanto, hay 200 que ganaste en el año solamente porque el dólar se apreció. Ya. Y eso la verdad que es un dolor de cabeza porque es una utilidad que no tiene aparejada una recepción de dinero, porque muchas veces esa inversión se mantiene y no se ha capitalizado, no se ha obtenido los flujos, y por lo tanto ahí es donde uno tiene que analizar si es que va a canalizar la inversión en el extranjero a través de un vehículo local chileno. Normalmente ese vehículo local chileno debiera tener contabilidad en dólares para protegerse de las variaciones de tipo de cambio. Y en el caso de las personas naturales, eso no aplica. Las personas naturales no pueden pedir contabilidad en dólares. Claro, pero en el caso de la persona natural, ¿también voy a tener que reconocer esa variación de tipo de cambio? No, es distinto, claro. Como no llevas contabilidad completa, Exacto. no haces el efecto de corrección monetaria por tipo de cambio. Claro, esto se va a aplicar para las sociedades de inversión Claro. que tengan contabilidad en pesos. Exacto. Ya. A la persona tú dices que no tiene el efecto de corrección la persona monetaria. natural. Una persona sin contabilidad no tiene el efecto de corrección monetaria, no tiene que hacer corrección monetaria. Entonces lo que ocurre es que a final de año no tengo que hacer el test de cuál es el monto del tipo de cambio de la inversión y compararlo con el que tenía anteriormente. Correcto, eso en el evento de que no haya liquidado su inversión, pero si la persona salió de Chile y en el momento que salió el dólar estaba a 800 y cuando vuelve su inversión y vuelve y trae el dólar a 1000, más los intereses que le dio la inversión afuera, varios cupones, Sí. qué sé yo, esa diferencia Ahí sí la tiene que de dinero, reconocer. más allá que no sea corrección monetaria Sí. o lo que se le Claro, cuando llame, vendas, sí. va a tener que pagar por diferencia porque recibió ese mayor ingreso. Digamos. Claro, porque ahí se una lógica que tú sacaste, en mi ejemplo, 800 pesos y compraste $1000 y después cuando retornaste vendiste, tuviste 1100 dólares y eso ahora equivale a 1200 pesos. Claro. Compara los 800 con los 1200. Claro, pero ahí está aplicando la lógica de mayor valor de ganancia capital percibido más que el diferencial del tipo cambio. Sí. Claro, es importante que la diferencia es a lo percibido y en el caso que tú planteabas de la sociedad, si tiene la contabilidad en pesos, es a lo de vengado. Sí, y de vengado, Y no de- por decirlo, porque depende de un efecto que no tiene que ver con el activo subyacente. No es que la acción de afuera se valorizó, sino que es el dólar bajo mercado local se valorizó. Ya, sí se entiende, pero al año siguiente, en el mismo ejemplo, si el dólar bajara, va a tener una pérdida y va a poder reflejarla y compensarla con la... Ya, ok. Sí. Sí, y ahí volver a precisar, que es otra pregunta que nos llegó, que cuando yo compre un bono bajo la par y después lo llaman a la par, ese mayor valor no queda sujeto al impuesto de ganancia capital en Estados Unidos, ¿cierto? No hay withholding tax, pero sí voy a tener que pagar, según mi sociedad o persona natural, según mi régimen tributario, el impuesto correspondiente en Chile. Sí, porque ahí tú haces un ejercicio de comparar tu costo versus tu resultado. Exacto. Clarísimo. Bueno, este es un artículo del convenio que también es importante porque Estados Unidos en todos sus convenios tiene una cláusula de limitación de beneficios. Y la cláusula de limitación de beneficios
Miguel, un poco a tu pregunta anterior, ¿Ya? es que Estados Unidos se asegura que le está dando los beneficios del convenio a una persona que es residente del país con el cual Estados Unidos firmó el convenio. Entonces, esto quiere decir de que una empresa chilena, una persona natural chilena que es residente para efectos tributarios en Chile y que tributa en Chile, va a poder acogerse a los beneficios del convenio con Estados Unidos. Claro. No así, por ejemplo, una estructura en donde un inversionista, por decir un país con el cual Estados Unidos no tenga convenio, por ejemplo, un inversionista peruano, tenga una estructura corporativa en Chile para invertir en Estados Unidos, Estados Unidos podría denegar el uso del convenio diciendo que finalmente quien se beneficia de la estructura, beneficiario final, digamos. beneficiario final es un residente en Perú con el cual Estados Unidos no tiene convenio. Perfecto. Entonces, acá hay que analizar, y esto es algo caso a caso, pero hay que analizar las estructuras familiares y ver quiénes son los beneficiarios finales de esas estructuras familiares y en qué país residen. Correcto. Porque puede pasar que una familia chilena, de nacionales chilenos, tengan padres o hermanos que sean residentes en terceros países. Y si esos terceros países no tienen convenio con Estados Unidos, el convenio con Chile no se les va a aplicar. Y Estados Unidos acá sí puede controlar muy bien cuándo ocurre eso. Perfecto. Otro punto que es relevante son las entidades transparentes. Y esto puede hacer mucho sentido respecto a estructuras que han utilizado inversionistas chilenos para invertir en Estados Unidos y han interpuesto entre la persona natural chilena y el vehículo en Estados Unidos, han interpuesto, por ejemplo, un vehículo en Canadá. Sí. Ya, ese vehículo en Canadá normalmente es a través de una estructura que es una Limited Partnership o LP, que es completamente transparente para efectos canadienses. O sea, Canadá no te obliga a hacer declaraciones de impuestos, llevar contabilidad, nada, porque es simplemente una estructura corporativa que tiene el objeto de tener un activo en otro país, pero sin responsabilidad tributaria en Canadá. Bueno, en ese caso, Estados Unidos, que distribuye un dividendo a una sociedad canadiense que es de propiedad de un inversionista chileno, Estados Unidos puede preguntarse si es que el convenio entre Chile y Estados Unidos aplica. Ya. ¿Y por qué? Porque pasa a través de una entidad transparente. Y lo que establece el convenio es que, en el ejemplo que di, es que Estados Unidos va a respetar el convenio Chile-Estados Unidos en la medida que Chile reconozca que Canadá es transparente. Ok. Entonces, Ya. si Chile reconoce a Canadá como transparente y por lo tanto nos miramos a los ojos entre Chile y Estados Unidos, el convenio aplica. Si que Chile considera que Canadá es opaco y por lo tanto es una entidad ya con responsabilidad tributaria distinta al inversionista chileno, Estados Unidos podría denegar el uso del convenio. Ya. Y esto es importante porque el Servicio de Impuestos Internos tiene un oficio en donde se le preguntó respecto a la situación tributaria de entidades en Canadá. Y el Servicio de Impuestos Internos dice que la entidad canadiense sí tiene una personalidad jurídica que reconoce, por lo tanto la ve como opaca, Ok. más que transparente. Y por lo tanto ahí uno podría preguntarse, bueno, si el Servicio de Impuestos Internos ve a las canadienses como opacas o eventualmente como opacas, porque también hay otras normas que podrían aplicarse que la hagan de transparencia fiscal, ¿puedo aplicar el convenio de Chile-Estados Unidos en esa estructura? Y yo diría que eso es algo que va a haber que revisar con bastante detalle. Hay un riesgo ahí. Hay un riesgo ahí. Ya. Y ahí uno se pregunta, bueno, si es que la estructura de Canadá la hice bajo un contexto de protección de patrimonio y una lógica distinta, pero ahora lo que me interesa es maximizar el uso del convenio, eventualmente uno podría pensar de que Canadá, en mi ejemplo, podría pasar a otra jurisdicción en donde me reconozcan mejor la transparencia o una estructura de propiedad distinta. Bueno, estamos ya terminando. Solamente un mensaje de intercambio de información. El intercambio de información, el artículo que tiene este convenio, permite que ambas autoridades fiscales intercambien información. No se permite que el intercambio de información sea así a la bandada, un concepto que en Estados Unidos se llama como fishing expedition, como decir, oye, mándame toda la información y yo veo ahí que saco. Eso no se permite.
Y también es importante tener en cuenta de que en el intercambio de información que haga, por ejemplo, Estados Unidos de Chile, Chile tiene que seguir las reglas del Código Tributario. Por lo tanto, no hay una norma que prevalezca sobre la ley local. Y lo mismo en Estados Unidos. Si Chile pide información a Estados Unidos va a aplicar su norma local, y su norma local bancaria es muy estricta en el intercambio de información. Por lo tanto, no vemos que esto, al menos hoy día, implique un cambio en las prácticas de intercambio de información entre ambos países, independiente de que ahora esté regulado en un cuerpo específico. A lo existente. A lo existente. Perfecto. Interesante ese último aspecto, que por lo menos se especulaba mucho y se especula todavía en la prensa chilena de que esto va a cambiar la situación de las personas que tienen cuentas abiertas en Estados Unidos, que no han declarado esos dineros, qué sé yo. Sí. Probablemente no va en el sentido, se mantiene lo que existe hoy día. Sí. Bueno, yo creo que acá teníamos una lámina de preguntas frecuentes, pero creo que ya la hemos respondido. Así que, salvo que haya alguna otra. ¿Hay algo más? No, solo una de las últimas preguntas que nos llegaron era si podríamos volver a explicar, de hecho, la primera pregunta en relación a la reducción de withholding tax, cuáles son los dos escenarios del 15% y el 5% que tú mencionabas. Sí, el 15% por regla general. Entonces, cualquier chileno invirtiendo en Estados Unidos, independiente del porcentaje de propiedad que tenga en la inversión americana, se aplica una tasa del 15%. Pero si que el inversionista chileno tiene más del 10% de propiedad en la inversión en Estados Unidos, puede acogerse una tasa del 5%. Entonces, esto quiere decir de que inversionista... Para la renta que genere ese vehículo. Para la renta que genere claro, ese no vehículo. Por un bono que compró a una empresa corporativa además de esa inversión. Claro. Pero en el ejemplo, un ejemplo estándar, si es que tengo una familia que invirtió en un proyecto inmobiliario y lo hizo a través de una LLC americana, la familia va a tener el 100% de su LLC. Sí. Pero cuando tú vas a ver de la LLC abajo, donde se genera la renta, tienes que ver si es que participan en más del 10% o no de ese proyecto. Si es que participan más del 10% de ese proyecto, tú podrías aplicar el 5% de dividendo respecto de esa renta. Perfecto. Ahora, cuando estamos hablando de rentas de inmuebles, tenemos que meter a la juguera el famoso FIRPTA. Exacto, y el FIRPTA es una norma de control que tiene Estados Unidos respecto de ganancias o utilidades que se hagan en proyectos inmobiliarios. Pero es un poco la diferencia entre el 5 y el 15 y tiene que ver con la propiedad. ¿Ese impuesto tiene una tasa progresiva en la venta de inmuebles? No, normalmente es del 15% también. 15%. Sí. Te lleva a un régimen general de 15 versus darte el preferencial del 5. Ya. ¿Y hay que declararlo o es un impuesto de retención? Es un impuesto de retención que tiene que retener el comprador del inmueble o de la sociedad que tiene un inmueble bajo norma americana. Bajo norma americana. Quizás ya para el último resumen es que recordarles a todos que para hacer y aplicar este acuerdo de doble tributación, el documento tributario que se firma actualmente, que es el W8, debe volver a ser firmado con fecha posterior a la entrada en vigencia, que es el 1 de febrero, y que dependiendo del tipo de inversiones, si tienen o no presencia bursátil, cómo van a aplicar este acuerdo tal como Manuel José recién nos explicó. Sí, es muy importante la firma de ese documento. Es un requisito sine qua non, no es optativo para poder tener los beneficios. La persona que no lo firme no tiene ningún problema, pero no va a poder hacer uso de esos beneficios eventuales. Muchas gracias a todos por haberse conectado a nuestra charla, a nuestro seminario. Gracias a Manuel José por esta interesantísima exposición sobre los efectos del acuerdo de no doble tributación con Estados Unidos. A Rosario por todo lo que nos ha explicado sobre las inversiones que son posibles de hacer a través de la corporación BCI, tanto en Chile como en Estados Unidos. Y espero nos podamos ver en una próxima charla de esta misma naturaleza o de otra, interesante para ustedes como inversionistas. Y les deseo que tengan una excelente semana. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Sabemos que hoy más que nunca necesitas estar informado permanentemente para tomar una buena decisión de inversión. Por eso te damos la bienvenida a Mercados Globales, el sitio web de indicadores económicos de BCI, diseñado especialmente para entregarte toda la información necesaria para tu día a día. Accede fácilmente a través de www.mercadosglobales.cl. Gracias a su diseño simple y dinámico, podrás visualizar todo en una sola pantalla. Además, es capaz de adaptar
adaptarse a cualquier dispositivo y realizar búsquedas de manera más rápida. Tendrás a disposición más de 70 indicadores e instrumentos en línea, los que podrás ubicar fácilmente visualizando además su precio, variación y resumen. Asimismo, podrás comparar hasta 5 instrumentos financieros y acciones. Por otro lado, desde el acceso directo a tu sitio privado www.bci.cl, podrás comprar y vender acciones con precios online de mercado e invertir en distintas alternativas. También podrás conocer el detalle de los fondos mutuos y fondos de inversión BCI e informarte de su valor cuota, cartera de inversión, calculadora de rentabilidad y su documentación relevante. A través de este sitio web tendrás tu primera mirada de los mercados globales. Por eso te invitamos a mantenerte informado visitando www.mercadosglobales.cl. Porque en BCI Wealth Management ofrecemos inversiones que hoy hacen la diferencia.